Los Escribano abren vías al gobierno para allanar la fusión con Indra a la espera de garantías. Los Escribano han abierto varias vías para acercarse al gobierno en pos de una integración de su empresa con Indra y esperan ya garantías antes de mover ficha sobre su participación en la cotizada en el IBEX. El grupo familiar busca señales políticas y societarias que den cobertura a una operación compleja, mientras su banco de cabecera, JP Morgan, ya sondea el apetito inversor por su 14,3% en Indra de forma que los hermanos tengan avanzado el proceso y puedan activar la operación de una venta parcial o total cuando lo estimen oportuno. Todo responde a una misma lógica de fondo: facilitar una integración de la compañía de los hermanos, M&E, con Indra, en la que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI, conserve la posición dominante y que, además, no obligue a la cotizada en el IBEX a asumir deuda para cerrar la operación. Esa es la estructura que ordena ahora los movimientos del grupo familiar y la que da sentido al resto de gestos. Ese es el contexto en el que debe leerse el encargo de los Escribano a JP Morgan, el banco con el que tienen pignorada parte de su participación en Indra. No se trata de un movimiento aislado ni puramente financiero, sino una palanca para abrir margen para una pronta fusión. Según distintas fuentes, la fusión solo sería viable para el gobierno si antes se produce una desinversión previa, al menos parcial, de los Escribano, o estos ceden a rebajar sideralmente la valoración de su compañía. Con una valoración superior a los 2.000 millones para M&E como han fijado sus dueños, la estructura del canje para la fusión con Indra solo podría dejar a la SEPI en una posición dominante en el grupo resultante si antes hay una venta de acciones por parte de los hermanos. A esa condición principal se suma una segunda, también relevante: que la operación impacte lo menos posible en el balance de Indra. Es decir, la integración no puede presentarse como una maniobra que preserve el equilibrio accionarial a costa de tensionar el balance de la compañía como podría ocurrir a través de otras fórmulas de integración que no sean una fusión. La exigencia es doble, pero no equivalente en jerarquía. Primero, que la SEPI quede por encima; después, que el esquema no castigue financieramente a Indra. Los Escribano piden gestos en el seno de Indra. Ese marco explica por qué los Escribano están poniendo ahora el acento en los gestos públicos. La cuestión no es solo cuánto vender, ni a qué precio, sino qué señales reciben, más allá de conversaciones privadas, de que existe una disposición real en el conjunto del accionariado de Indra liderado por la SEPI con un 28% a encauzar la operación. El grupo necesita indicios suficientes de que el entorno político y corporativo acompaña antes de mover una participación que, precisamente por su peso, puede convertirse en una pieza útil para ordenar el tablero antes del canje. En ese terreno encajan los movimientos de Javier Escribano, el hombre de M&E que se ha quedado en Indra tras la salida forzada de su hermano de la presidencia. El menor de los Escribano dio ya una muestra al permitir con su voto el nombramiento del sucesor de su hermano a propuesta de la SEPI en representación del gobierno, Ángel Simón. La eventual entrada de Javier Escribano en la comisión delegada ejecutiva de Indra no debería leerse hoy como un objetivo de poder autónomo, sino como un gesto de validación dentro del proceso. Serviría para medir el clima real de las conversaciones y la voluntad de integrar a los Escribano en una salida pactada del actual equilibrio. Algunas fuentes consultadas por Voz Populi anticipan la posibilidad de que M&E pida el segundo asiento en el Consejo de Indra al que tiene derecho, aunque en el entorno del grupo relativizan esta opción. Fuentes conocedoras deslizan que eso podría ser sintomático de que los Escribano no han recibido las garantías suficientes para proceder ya a la venta de sus acciones y allanar una fusión. Con todo, la eventual petición de un segundo asiento en el Consejo de Indra por parte de M&E no excluiría una posterior venta de acciones. Al contrario, fuentes del mercado apuntan a que una mayor presencia en la gobernanza puede servir para ofrecer garantías a los inversores interesados, al asegurar visibilidad y cierto grado de influencia en la compañía en una fase previa a cualquier desinversión. ¿Hasta dónde pueden llegar? Y es que ahora el núcleo de la jugada de los Escribano pasa por comprobar hasta pueden llegar en varias direcciones, contrastando las garantías reales de las que disponen sobre una operación que exigiría correr el riesgo de perder, al menos temporalmente, peso en Indra. Tras la aproximación al gobierno, los hermanos han acometido un encargo de venta y buscan gestos que confirmen que la secuencia sigue su curso tanto desde SEPI como desde el resto del accionariado en Indra, en el que se encuentra la vasca Sapa Placencia, foco de tensiones con los Escribano en los últimos meses. Así las cosas,
Fuentes conocedoras apuntan a que una de las fórmulas sobre la mesa de los hermanos pasa por que el grupo familiar conserve una posición en Indra de al menos el 5%, reducida pero suficiente para mantener un consejero, tras la operación de venta de acciones. Esa salida encajaría con una lógica intermedia: vender una parte relevante o incluso la mayor parte del paquete para hacer viable la integración, pero mantener una presencia residual que les permita tutelar el proceso. La aproximación al gobierno también debe leerse en ese mismo marco. Del Ejecutivo depende el grueso de los contratos de M&E, así como la facultad de vetar o no posibilidades alternas de expansión para el grupo, como su apertura parcial o total a la entrada de capital extranjero. En definitiva, los Escribano están moviendo ficha en varios frentes a la vez, pero todos obedecen a una misma lógica. Los gestos internos, el acercamiento al gobierno y el encargo a JP Morgan no son planos separados, sino piezas de una misma operación. La prioridad no es ganar más espacio en la Indra actual, sino obtener las garantías suficientes antes de facilitar una transición ordenada hacia la ansiada fusión que plantean los hermanos y en la que la SEPI conserve la posición central.